Hola, buenas tardes. Esta es mi presentación de la actividad número 2 de Contexto Socioeconómico de México. Estos son mis datos. Es de la carrera de Logística y Transporte. Mi nombre es Víctor Hugo Garay Villagómez. Mi asesor es Midori Alejandra Hayashi. Mi matrícula es ES 162011-344 y esta es la actividad 2. Bueno, como introducción me puse a buscar acerca de todo lo que son las teorías de la economía y cómo se han venido manejando y cómo se han ido evolucionando. La primera que vi es el mercantilismo, ¿no? Este es básicamente surge en el siglo XVI, XVII en Europa, ¿no? En el que hacen mención que sostenían que el capital podría ir incrementando políticas de proteccionista, ¿no? El principal protagonista fue Thomas More, que fue un inglés que desarrolló dicha doctrina, ¿no? Y básicamente lo que encontramos era que una de las principales características es que fue la idea de que la riqueza de las naciones dependía de la acumulación de metales preciosos. Para lograr esto se requería de la intervención del Estado para acumular, para juntar toda esa, amasar los bienes. En las características, bueno, pues estimulaba la producción de manufacturera, requería de un Estado fuerte que regulara, ¿no?, las condiciones en las que se manejaba. Básicamente impulsa la balanza comercial y es como que el inicio del proceso. Otra característica que surgió fue la fisiocracia, que surge en Francia en el siglo XVIII y se oponía al mercantilismo, ya que afirmaba que esta políticas generaban una merma en la actividad económica y en la prosperidad. La política económica que defendían era dejar de hacer y dejar pasar, ¿no? El principal representante fue Francois Quesnay, y quien escribió el cuadro económico. Básicamente, ¿qué es lo que decía la fisiocracia? La fisiocracia o fisiocratismo era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII y afirmaba que existía una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las cosas fluyeran de forma natural sin tener que estar alguien rigiendo o moviéndolo, ¿no? El neoclasismo, también conocido como pensamiento neoclásico, aparece a finales del siglo XVIII, ¿no? Y básicamente vio un cambio en cuanto a la tecnología y la producción, que fue básicamente como la segunda revolución industrial, ¿no?, en este proceso en el que se empiezan a industrializar los procesos. Para los neoclásicos, los bienes arriban al mercado sin un valor establecido de antemano y se conforma con el precio, y conforme se confunde con el precio y se define en el mercado. Así los fenómenos se explican, son la oferta y la demanda y el precio que se resulta de esto. Básicamente, ¿qué es lo que nos propone el neoclasismo? Es la economía clásica partía del principio de escasez, como la muestra la ley de rendimientos, decreciones y doctrina. A partir de 1870 imprimieron un giro a la economía, abandonaron las limitaciones de la oferta para centrarse en las interpretaciones de las preferencias de los consumidores, ¿no?, ya en términos psicológicos. Otro modelo económico es el marxismo,
que fue desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels en 1840, quienes propusieron la creación de una sociedad sin distinciones, ¿no? Esto es el socialismo, donde las clases de producción, como las fuerzas productivas y relaciones que surjan de la producción, se convertían en un bien social, ¿no? Todos trabajaban para la sociedad y todos tenían aportaciones similares. En este se diferencia del capitalismo, donde el trabajo es social, pero la aportación del mismo es privado, ¿no? Y aquí es al revés. Y básicamente, ¿qué es lo que buscaba? Era un ideal en el que decía que no se trataba de reformar la propiedad privada, sino de abolirla. Y no se trataba de paliar los antagonismos de clases, sino abolir las clases. No se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva, ¿no? O sea, cambiar y transformar todo lo que hasta ese momento se conocía. Otro proceso en el que también encontré de la economía keynesiana fue creado por John Maynard y la persona que hasta ahora ha sido la economista más influyente en el siglo XX, ¿no? Esta teoría genera el empleo, el interés y el dinero, y esta se basa en el equilibrio entre ingresos, gastos, renta y demanda agregada. A grandes rasgos afirma que la variación de la oferta monetaria no tiene efecto a corto plazo sobre la economía, y también que ésta no tiene de manera automática hacia el empleo, y que la política fiscal puede ser un instrumento efectivo para lograr el pleno empleo. El planteamiento general que hizo Keynes en materia económica es que debían incrementar el gasto público en los periodos de recesión, haciendo que el Estado incurriera en un déficit para generar demanda adicional que estimulara la inversión y disminuyera el desempleo. De esta forma, confiaba en que el gobierno podía moderar y hasta eliminar los ciclos económicos interviniendo en la economía. ¿Qué proponía? Bueno, pues este diagrama nos muestra, ¿no?, que era inversiones del Estado en obras públicas y ayudar a las empresas más dinámicas a aumentar su producción, aunque eso genera un déficit público, más gastos que ingresos. Creación de puestos de trabajo y absorción y reducción del paro, ¿no? Era mantener la tasa de desempleo muy baja, el aumento de la renta familiar disponible, crecimiento del consumo. Esto se transformaba en un ciclo, ¿no? Si había más trabajadores, había más dinero, y si había más dinero, pues había más movimiento de la economía. Y esto era un crecimiento del consumo, se aumentaba la demanda. Al aumentar la demanda, bueno, crecimiento de la producción y bienes también se requerían para atender esa demanda, y esto generaba aumento de los impuestos para que el gobierno pudiera captar nuevamente ese dinero, y esos ingresos de los aumentos volvían otra vez a reducir el déficit o aquello que se había generado inicialmente al gastar más de lo que se tenía en gobierno, ¿no? Endeudamiento. Otra economía es el monetarismo. Este nos habla acerca de que la importancia del dinero como el instrumento político, y está en desacuerdo con la economía keynesiana. La idea básica de la economía monetarista consiste en analizar el conjunto de la demanda total de dinero y la oferta monetaria. Las autoridades económicas tienen capacidad y poder de fijar la oferta de dinero nominal sin tener en cuenta los efectos de los precios, ya que controlan la cantidad que se imprime o acuña, así como la creación de dinero bancario, pero la gente toma decisión sobre la cantidad de efectivo real que desea obtener. El Milton Friedman es el principal exponente del monetarismo llevado a cabo en la época de los 60. Y bueno, ¿qué nos dice? Esta teoría macroeconómica que se ocupa de analizar la oferta monetaria, aunque el monetarismo se identifica con una determinada interpretación de la forma en la que la oferta de dinero afecta a otras variaciones como los precios, producción, empleo, políticas monetarias. El conjunto de instrumentos utilizados por un gobierno nacional o por el Banco Central de un país para hacer variar la cantidad de dinero presente en la economía
a fin de influir directamente sobre el valor de la divisa nacional, sobre la producción, la inversión, el consumo y la inflación. Esto es lo que hoy en día podemos ver, y yo al ver esta teoría ahí puedo entender por qué de repente, o entender conceptos que de repente habla la Secretaría de Hacienda diciendo que para frenar o para poder solventar la situación se tienen que poner a la oferta CETES y cuestiones de la inversión para poder ajustar o devaluar inclusive una moneda, ¿no?, ante las presiones económicas de otros países. Por último, el capitalismo, que es un sistema económico donde el capital prevalece sobre el trabajo y es la base de la riqueza, ¿no? Básicamente es lo que vivimos. El capitalismo es un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados, ¿no? Básicamente es lo que vemos en todo el mundo, de cómo se mueve el capitalismo, que viéndolo a detalle y con un poco más de profundidad puede uno entender que de repente no es tan justo, porque se vuelve unos cuantos los que tienen la capacidad de poder invertir, de poder mover ese dinero, y son aquellos que solamente la mano de obra está trabajando y recibiendo un sueldo nada más por su trabajo, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de lo que la economía nos va dando, y como conclusión, bueno, pues yo puedo decir que es importante conocer cómo está constituida, cómo se manejan, cómo ha ido evolucionando, cómo nos afecta, ¿no? Saber que hoy estamos sujetos a un régimen económico, pero que el día de mañana puede cambiar y puede de repente ser totalmente diferente a como lo hemos venido manejando, o podemos regresar inclusive a algún modelo anterior según se acomode o se necesite por la situación actual de la economía. Bueno, eso es todo. Gracias.